Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Proyecto Trabajo Final. Nombre del alumno, Axel Espinosa Espejel. Materia, Paradigmas Psico-Socio-Educativos. Bueno, pues para empezar el tema tengo que hablar sobre los antecedentes históricos de la psicología de la educación. Bueno, aquí la imagen nos muestra a Platón y Aristóteles, siendo ellos unos de los primeros filósofos que crearon sus paradigmas o teorías conforme al tema de la educación. Las primeras interrogantes surgen con los griegos a partir de ellos dos, ¿no? Abordaron temas con fines de educación, como naturaleza de aprendizaje o la relación profesor-alumnos. Aunque no nada más ellos. También René Descartes defiende el protagonismo de las ideas innatas como base del conocimiento. También el otro autor, que es Locke, que dice lo contrario, pues destaca la experiencia o mejor conocidas como impresiones sensoriales. Por un lado, René Descartes nos habla de ideas innatas y por otro, Locke nos habla sobre conocimiento con base en experiencias. La psicología, educación y paradigmas de la misma. La psicología y la educación deben de trabajar conjuntamente y en colaboración con la sociología, la economía y las demás ciencias del hombre. Las cuestiones de educación son muy complejas para una sola disciplina. Y entendemos que la psicología como la persona constituye el desarrollo de su mundo interno y cómo éste se modifica, al igual de cómo adquiere su identidad y cómo la utiliza. Para tener una idea más clara de esto, debemos de saber qué estudia la psicología, y esta nos dice que es una disciplina que investiga el comportamiento y los procesos mentales, no solo de las personas, sino también de los animales y que analiza su conducta desde un enfoque científico. ¿Cuáles son los paradigmas en la psicología educativa? Bueno, pues en las ciencias sociales el paradigma está relacionado con la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Bueno, pues es la manera de ver o interpretar el mundo, ¿no? O sea, los paradigmas educativos se basan totalmente en esto, la cosmovisión del mismo. Desde una perspectiva general, contribuyen al conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos desde diferentes enfoques. Cuando la psicología se convirtió en una ciencia, con las mismas aspiraciones que en la física o la química en la segunda mitad del siglo XIX, no consiguió deshacerse de sus antecedentes y raíces filosóficas. Esto me parece algo muy importante, ya que a la psicología le tomó un rato tener que separarse de estas ideas de que venía desde los griegos, de Platón, de Aristóteles, de que no se entendiese como este tipo de disciplina, sino que es una ciencia, ¿no? Entonces, de esta manera, pues los psicólogos tomaron el concepto de hecho psíquico de la filosofía cartesiana, que definía lo mental como lo consciente. Tal concepción de lo psíquico constituye un tipo de psicología que recibe el nombre de mentalismo y que se puede resumir diciendo que lo que estudia la psicología es el hecho de la conciencia y lo estudia mediante el método de la introspección. Para empezar a abordar el tema de paradigmas, como primer punto voy a hablar sobre el paradigma humanista. El paradigma humanista es una corriente que enfatiza la significación, el valor y la dignidad de las personas para potenciar su actividad, libertad y autonomía. El paradigma humanista considera a los alumnos como entes individuales, únicos y diferentes de los demás. Este paradigma prácticamente o sea, nos está hablando sobre las personas. Las personas son seres con iniciativa, con necesidades personales de crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Sobre esto vamos a entrar un poco más al tema de los diversos autores y cómo es que tratan sus teorías sobre la psicología de la educación. Empezando por Sigmund Freud. Su teoría está formulada en las vivencias sexuales y para él estas mismas tienen gran importancia para el desarrollo de la psique humana, mencionando que los seres humanos nacemos con un sexo,
Y la sexualidad no es entendida para él como las prácticas sexuales, sino más allá. Él se está fijando en la manera en que el individuo va madurando sexualmente y enfatiza en bueno, no en esta etapa, sino en este punto que todas las personas tenemos que, pues es nuestra sexualidad. Y lo maneja a modo de que estas vivencias que tengamos, estas experiencias, nos van a construir, y no estoy hablando de la práctica sexual en sí, sino de todo lo que esto constituye para que la persona se cree como un ambiente sano. O sea, él enfatizó mucho en ese aspecto y, y nada, esa es su teoría de él, la teoría de Jean Piaget. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia mental. Los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea y luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. Erik Erikson. La teoría del desarrollo psicosocial fue ideada por Erik Erikson a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud. Es decir, su teoría igual fue formulada con base en la teoría que ya había propuesto Freud. En esta subrayó los aspectos sociales de cada una de ellas en 4 facetas principales. Lawrence Kohlberg. Una de las teorías más conocidas actualmente que explora estas preguntas básicas fue desarrollada por el psicólogo. Define 3 niveles de desarrollo moral: preconvencional, convencional y postconvencional. Cada nivel tiene 2 etapas distintas. Durante el preconvencional, el sentido o moralidad del niño es controlado externamente. Las reglas provienen de las figuras de autoridad, tales como padres o maestros. Los niños juzgan sus acciones en función de sus consecuencias. En el nivel convencional, el sentido de la moralidad del individuo está ligado a las relaciones personales y sociales. Los niños aún aceptan las reglas de sus figuras de autoridad, pero ahora creen que es necesario para poder garantizar las relaciones positivas y un orden social. En el nivel postconvencional, el sentido de la moralidad se define en términos de principios y valores más abstractos. El individuo cree ahora que algunas leyes son injustas y pueden ser cambiadas o eliminadas. Uri Bronfenbrenner. Su teoría expone el desarrollo de la conducta humana a partir de los niños, dentro de los contextos de los sistemas de las relaciones que forman su entorno. Esta perspectiva concibe el ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Identifica 5 sistemas ambientales con los cuales interactúa un individuo y proporciona el marco desde el cual los psicólogos comunitarios estudian las relaciones persona-ambiente, es decir, su contexto. Esto es un poco sobre lo que abarcan estos autores que son reconocidos como de los mayores exponentes sobre las teorías educativas y basadas en paradigmas. Entrando al terreno de los paradigmas, tenemos el paradigma conductista. El paradigma conductista es un esquema formal de organización en el cual se plantea cómo la conducta de un organismo puede ser explicada a través de diversas causas ambientales, sin tener que tomar en cuenta los procesos mentales internos. Según esta teoría, la conducta, tanto en las personas como en los animales, es observable, medible y cuantificable. En este sentido, el paradigma conductista se basa en que el conocimiento es una copia o reflejo acumulativo de la realidad, que el sujeto, como ente pasivo, copia. De allí que hay estímulos que generen una misma respuesta en los seres humanos. Pero, ¿cuál es la concepción del alumno en el paradigma conductista? Se ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o rearreglados desde el exterior.
Basta con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables. El paradigma conductista define el aprendizaje como un cambio en la conducta del estudiante sin importar los procesos internos de la mente. La concepción del maestro en el paradigma conductista. El trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos de contingencia, de reforzamiento y control de estímulos para enseñar. El conductismo es uno de los paradigmas que se ha mantenido durante más años y de mayor tradición. Este paradigma me llama mucho la atención, pues es el método con el que hemos ido aprendiendo muchos a lo largo de nuestra vida, que es el paradigma, pues yo lo llamo el paradigma tradicional, pues es la manera en que aprendimos muchos de nosotros. Este paradigma aún tiene vigencia en nuestra cultura y a pesar, pues, de ser constantemente criticado por la manera de enseñanza, no debemos olvidar que este cuerpo de conocimientos sirvió de base para la consolidación de los actuales paradigmas educativos y más impresionante aún que su legado prevalece todavía, prevalecerá, porque al final este paradigma fue la base de los siguientes paradigmas. El paradigma cognitivo. En la psicopedagogía o psicología educativa, el paradigma cognitivo evalúa la competencia cognitiva que posee el alumno para aprender y solucionar problemas. En este tema, David Ausberg define dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje repetitivo o memorístico, también conocido como procesamiento superficial o mecánico, como una fase inicial o de refuerzo, y el aprendizaje significativo o procesamiento profundo, como la forma en que se incorpora nueva información de forma sustancial. ¿Cuál es la concepción del alumno en el paradigma cognitivo? Las teorías cognitivas hoy en día se centran en el aprendizaje independiente de cada alumno a lo largo de toda la vida del mismo. El alumno es un sujeto activo procesador de información que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Dicha competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. Es decir, se prepara a la persona para que sea capaz de aprender de forma independiente siempre que lo necesite, desde su infancia hasta su vejez, mediante la comprensión y el desarrollo propio de los conocimientos que necesite en cada momento y según sus intereses. ¿Cuál es la concepción del maestro en el paradigma cognitivo? El profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. El docente se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr esos fines. El rol que desempeña el docente dentro del cognitivismo es el de organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. El profesor es el encargado de promover las estrategias cognitivas y motivadoras de sus alumnos a través de la experimentación que darán lugar al aprendizaje significativo. Este, este paradigma también me llama la atención, pues es la manera en que los procesos mentales, o sea, esta imagen, lo resumo en esta imagen. El alumno está dispuesto a aprender todo lo que el maestro ya sabe y le tiene que enseñar, pero ¿cómo se le enseña? Para eso es que existe este paradigma, por la forma en que el profesor le va a enseñar con base en experiencias motivadoras que el alumno pueda aprovechar y como receptor retener la mayor cantidad de información posible. El paradigma sociocultural. El paradigma sociocultural es un programa teórico que relaciona el aprendizaje, el desarrollo psicológico, la educación y la cultura para entender y mejorar los procesos psicológicos y socioculturales en el aprendizaje.
El paradigma sociocultural establece tres ideas pedagógicas fundamentales que se relacionan con la significación e interiorización de los conocimientos. La primera idea afirma que el desarrollo humano es interdependiente del proceso de aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que el ser humano requiere de este tipo de interacción para su desenvolvimiento intelectual. La segunda idea se basa en el uso de herramientas como una amplificación de las capacidades de conciencia. Las herramientas, como signos, ayudan a adquirir nuevas o mejores habilidades como son la memoria, la atención y la resolución de problemas. La tercera indica que el aprendizaje formal precede al desarrollo intelectual. En este sentido, el aprendizaje dirigido, como en el caso de la educación formal, constituye la base para formar y profundizar en los procesos del intelecto. ¿Cuál es la concepción del alumno en el paradigma sociocultural? El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. De hecho, las funciones psicológicas superiores son producto de estas interacciones sociales, con las que además mantiene propiedades organizativas en común. Al principio y al final de esto, los saberes o instrumentos se encuentran distribuidos en un flujo sociocultural, ya sean manuales, libros, programas e internet y todo lo que abarque, ¿no? Foros, redes sociales, etcétera, del que también forma parte el sujeto que aprende. Por consiguiente, el papel de la interacción social con los otros, especialmente los que saben más, maestros o padres, niños mayores, hermanos mayores, tiene importancia fundamental para el desarrollo psicológico, cognitivo, afectivo del niño alumno. ¿Y cuál es la concepción del maestro en el paradigma sociocultural? El maestro es un mediador entre el estudiante y sus procesos y herramientas de apropiación del conocimiento y el saber sociocultural. El profesor debe estar consciente de su papel de agente cultural. Esto nos indica que el profesor debe conocer a sus alumnos y estar consciente de la realidad que los circunda. El docente debe asimismo analizar y conocer a sus alumnos para utilizar las zonas de desarrollo próximo en el aprendizaje de nuevos saberes, creando para esto estructuras, entre comillas, flexibles y estratégicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto con la finalidad de proporcionarles a los estudiantes una enseñanza adecuada, de acuerdo a su aprendizaje consolidado, de tal manera que no exista una separación grande entre este y los nuevos conocimientos que el profesor considere que los alumnos deben adquirir. Aquí quisiera rescatar un punto importante que es la forma en que el alumno socializa. ¿Y cuál es la primera etapa donde el niño o alumno comienza a socializar? Pues en el jardín de niños, ¿no? Creo que más que enseñarle los colores, enseñarle método, enseñarle juegos didácticos al niño, también se le enseña y el niño valora mucho el hecho de socializar y encontrar alumnos o niños de su misma edad que tienen esas mismas ganas de aprender, de jugar. Entonces considero que esta etapa se rige y se construye, se enriquece mucho a partir de la manera en que el niño empieza a socializar con demás niños de su misma edad. El paradigma constructivista. El constructivismo en la educación postula que el alumno es el estructurador activo de su propio aprendizaje a partir de la interacción con el objeto de conocimiento. El alumno se convierte en el actor principal y el profesor pasa a un segundo plano, siendo este último también una pieza clave de su aprendizaje. Como sistema pedagógico, el constructivismo educativo propone entregar al estudiante las herramientas, materiales o recursos para que éste inicie la construcción de su propio aprendizaje, contando en el contexto del aula de clases con la orientación pertinente por parte de los profesores. El constructivismo concibe el aprendizaje como un proceso de construcción autónomo, activo, dinámico y progresivo,
un esquema de enseñanza-aprendizaje de interacción y no de recepción pasiva. Los individuos, a través de su vida, interactúan con el entorno y sus elementos que se constituyen en experiencias a partir de las cuales se construyen esquemas mentales, y esa será la base del aprendizaje en el futuro. Los esquemas mentales son paradigmas de aprendizaje que almacenamos en nuestra estructura cognitiva y que usamos para adquirir y adaptar nuevos conocimientos a través de la asimilación de nueva información disponible. ¿Cuál es la concepción del alumno en el paradigma? Por ejemplo, los estudiantes construyen su proceso de aprendizaje del sistema de la lengua escrita, pero este sistema ya está elaborado. Lo mismo sucede con las operaciones algebraicas, con el concepto del tiempo histórico y con las normas de relación social. ¿Cuál es la concepción del docente en el paradigma constructivista? El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, mediador y al mismo tiempo participativo. Es decir, debe contextualizar las distintas actividades del proceso de aprendizaje. Es el directo responsable de crear un clima afectivo, armónico y de mutua confianza entre docente y discente, partiendo siempre de la situación en que se encuentre el alumno. Así, este docente debe estimular y al mismo tiempo aceptar la iniciativa y la autonomía del estudiante. Su docencia se debe basar en el uso y manejo de terminología cognitiva tal como clasificar, analizar, predecir, crear, etcétera, etcétera. Para ello, la materia prima y fuentes primarias deben ser materiales físicos, interactivos y manipulables. Debe de fomentar la participación activa, no solo individual, sino grupal, con el planteamiento de cuestiones que necesitan respuestas muy bien reflexionadas. Y terminando el tema de todos los paradigmas, como futuro docente es necesario analizar y llevar a cabo lo establecido en los paradigmas educativos. De alguna manera se puede modificar ligeramente lo que estos postulan, obviamente todo con una visión positiva, que a final de cuentas los alumnos puedan percibir esa información y, y con ella crear su propio conocimiento, aunque no solamente se trata de llegar y escribir en un pizarrón lo que van a aprender, sino enseñarles, mostrarles de diversas maneras y de diversas maneras, ya que pues no todos aprenden de la misma forma, ¿no? Es demasiado claro. Entonces, mi propuesta es que de todos estos paradigmas, sacar lo mejor de cada uno para así crear una especie de paradigma híbrido con todo lo sobresaliente de los mismos y llevarlo a cabo, porque al final de cuentas los alumnos son los beneficiados y nosotros también, porque enseñando nosotros también aprendemos y es algo cultural que el hombre, bueno, el ser humano nunca deja de aprender, siempre está aprendiendo. Entonces espero que esta presentación sirva para futuros proyectos, incluso míos, en donde yo mire atrás y revise toda esta información a la que estoy accediendo y llevar a cabo mis clases de una manera didáctica, de una manera correcta. Y bueno, pues tampoco se trata de querer aplicar todos los modelos al mismo tiempo, más bien se trata de encontrar y adecuar estos paradigmas para poder enseñar de la mejor manera. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.